Es muy común visualizar una escuela primaria tradicional y pensar inmediatamente en una estructura muy específica. Muros altos, Sí, rejas de metal. exacto, rejas de metal, puertas pesadas y tal vez personal de vigilancia controlando el acceso. Históricamente, la concepción general de la escuela ha sido la de una fortaleza del saber, un espacio hermético. Un espacio completamente aislado del ruido, del caos y de la dinámica, pues, impredecible de la calle que está justo afuera. Es una imagen que está profundamente arraigada en la cultura. La idea de que de la puerta para adentro existe el rigor del aula y de la puerta para afuera. Transcurre la vida real, así es. Pero resulta fascinante plantear una visión radicalmente diferente para esta exploración. Totalmente. ¿Qué pasaría si la escuela dejara de ser un edificio cerrado y se convirtiera en el centro neurálgico de un barrio? Un lugar donde las barreras invisibles entre el conocimiento académico y la vida diaria simplemente desaparecen. De eso se trata hoy. Para dar inicio a esta inmersión, la misión central es explorar un concepto verdaderamente revelador proveniente de las directrices estratégicas para la excelencia directiva. Específicamente, el foco está en el área 3. Así es, el área 3, la cual aborda la promoción horizontal en la educación primaria. Y el propósito de este análisis a fondo es comprender de qué manera la nueva escuela mexicana, o la NEM, redefine desde los cimientos el rol de quien asume la dirección escolar. Y de forma crucial, ¿cómo transforma la relación del plantel educativo con las familias y su entorno? La premisa que se establece desde el inicio es contundente. La escuela no es un espacio aislado, es una institución que pertenece y se nutre directamente de su comunidad. En otras palabras, se propone entender a la escuela como un ecosistema vivo. Y pensar en un ecosistema vivo cambia por completo las reglas del juego. Hay un cambio de paradigma muy profundo al analizar estos lineamientos. Porque la dirección escolar históricamente se asociaba a un trabajo administrativo, ¿no? Claro, de oficina, firmando boletas, gestionando horarios. Pero la visión estratégica ahora le otorga a la figura directiva la misión de fomentar vínculos de corresponsabilidad. Y la urgencia de esto radica en un hecho innegable. El entorno dicta las condiciones del aprendizaje. O sea, el propósito no es únicamente que la población estudiantil memorice fechas o fórmulas matemáticas. Exacto. Se trata de construir una red de soporte vital alrededor del recinto para garantizar un espacio seguro y saludable. Y esa red no aparece por arte de magia. Requiere un tipo de liderazgo que comprenda que un conflicto en el hogar o una situación de riesgo en las calles aledañas tiene un impacto fulminante en el nivel de concentración de un estudiante sentado en su pupitre. A ver, vamos a desmenuzar esto, porque suena a una reestructuración inmensa. Lo es. Es pasar de una mentalidad enfocada en administrar un inmueble a convertirse en un puente entre el aula y el mundo exterior. Así es. Hay una sección sobre las dinámicas entre el plantel y los hogares, específicamente la subárea 3.1, que me genera mucha curiosidad. Ajá, la de corresponsabilidad. Describe esta relación como una calle de doble sentido, abordando derechos y obligaciones de las familias. Lo fascinante aquí es cómo se equilibran esas dos fuerzas. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Porque si lo leemos rápido, podría interpretarse simplemente como que las familias ahora tienen más exigencias que hacerle al personal docente. Esa es una interpretación muy común, pero la intención va mucho más al fondo. Reconocer y hacer valer ambos lados de esa moneda es una de las tareas más complejas de la dirección. Empecemos por los derechos. Por un lado están los derechos inalienables: inscribir a los menores en escuelas públicas, tener canales abiertos para conocer al personal docente. Y entender a la perfección los criterios de evaluación, ¿verdad? Exactamente, y participar activamente en las asociaciones de padres. Cuando la dirección garantiza que una familia entienda cómo se evalúa a su hijo, está democratizando la educación. Les está diciendo que el proceso educativo no es un secreto de Estado. Tal cual. Y por el otro lado de la balanza están las obligaciones, que no suenan a sugerencias casuales. No, son compromisos serios. Se menciona la obligación de colaborar directamente, asegurar la asistencia ininterrumpida y acudir a reuniones informativas. Así es. Entonces, en términos simples, básicamente es asegurarse de que las familias no traten a la escuela como una guardería de tiempo completo. Ese es el núcleo del desafío. No se trata de dejar al menor en la puerta peatonal y desentenderse hasta la hora de salida. Claro. Asegurar la asistencia es apenas el requisito mínimo indispensable.
La colaboración real requiere que la familia se involucre. Y aquí el peso recae sobre el liderazgo escolar. Totalmente, porque quien dirige debe facilitar una comunicación clara y, sobre todo, eliminar proactivamente las barreras que impidan esta participación comprometida de los tutores. Pero esas barreras casi nunca son físicas, ¿verdad? Casi nunca. Me imagino que el reto real es lidiar con las realidades socioeconómicas. Ese es el verdadero muro. Si hablamos de una madre de familia que trabaja dobles turnos en una maquiladora o un padre que tiene 3 empleos informales. Sí, la barrera para asistir a una junta escolar a las 11 de la mañana es insuperable. ¿Cómo se supone que un director elimine ese tipo de obstáculos estructurales? Esa es precisamente la prueba de fuego de la excelencia directiva. El líder no puede simplemente enviar un citatorio, ver que la familia no asiste y culparlos por falta de interés. Tiene que asumir un rol distinto. Tiene que asumir un rol de facilitador social. Si los horarios son el problema, la dirección debe flexibilizar los canales de comunicación. ¿Usar tecnología, tal vez? Usar tecnología, buscar horarios alternativos o involucrar a la comunidad para crear redes de apoyo entre los mismos tutores. Es convertir la escuela en un espacio acogedor y transparente para los adultos. Demostrando empatía hacia su contexto, en lugar de imponer una burocracia rígida. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque esta idea del contexto nos lleva a un punto que a menudo se malinterpreta. ¿A qué te refieres? Al escuchar conceptos como vincularse con la comunidad o trabajar con, desde y para la comunidad. Ajá. Es súper fácil imaginar un escenario donde los estudiantes están perpetuamente fuera del plantel. Ah, sí. Una especie de excursión diaria, donde el aprendizaje ocurre físicamente en las calles, en los parques o en los mercados. Claro, pero hay un mito que vale la pena desmentir aquí. Trabajar con la comunidad no requiere obligatoriamente cruzar la puerta de salida de la escuela. Hay un matiz fundamental en esa aclaración. Sí, la vinculación comunitaria no es un concepto geográfico. No se trata de un desplazamiento físico constante. Lo cual sería logísticamente imposible además. Imposible y un riesgo de seguridad enorme en muchos contextos. Entonces, el objetivo real es, como mencionan los lineamientos, recuperar los saberes locales e incorporarlos al proceso educativo. Exacto. Es traer la esencia del barrio al centro del salón de clases. Al aterrizar esto, es útil pensar en 2 escenarios muy distintos. A ver, me parece bien. Imaginemos una escuela primaria ubicada en una zona industrial muy activa en Monterrey. Rodeada de fábricas y comercio intenso. Exacto. Y por otro lado, pensemos en una escuela en una comunidad agrícola rural en Oaxaca. Donde la vida gira en torno a los ciclos de siembra y la herencia cultural zapoteca. ¿Cómo se ve esta incorporación de saberes en entornos tan contrastantes sin salir del aula? Si conectamos esto con el panorama general, la aplicación pedagógica es deslumbrante. Cuéntame más. Tradicionalmente, un maestro en Monterrey y uno en Oaxaca abrirían el mismo libro de texto nacional. Y enseñarían fracciones con el mismo ejemplo genérico de cortar un pastel. Tal cual. Pero bajo este nuevo enfoque directivo, la materia prima del aprendizaje cambia. En Monterrey, la chispa para una lección de matemáticas financieras o de logística podría ser la dinámica de transporte de carga que los alumnos ven desde su ventana todos los días. Exactamente. Y en Oaxaca, esa misma lección de matemáticas o ciencias naturales podría estar anclada en medir los tiempos de la cosecha. O entender la geografía de los cerros circundantes. Sí. Y el director tiene que guiar a sus docentes para que validen esa realidad. El conocimiento abstracto se convierte en una herramienta tangible para entender el mundo que el estudiante respira a diario. Es usar el barrio como el verdadero libro de texto. Así es. Y esto requiere un esfuerzo monumental por parte de quien dirige el plantel. Me imagino que enfrentan mucha resistencia. Muchísima. Docentes que llevan 20 años enseñando con el mismo programa genérico y de pronto les piden que observen los oficios locales o los retos del vecindario para diseñar sus clases. El director actúa como un catalizador de este cambio de mentalidad. Convenciendo a su equipo de que el aprendizaje será mucho más memorable si el alumno siente que le habla directamente a su vida. Y hay un nivel de complejidad mayor en eso. Cambiar la cultura pedagógica de una institución toma años. Años de persuasión, me imagino. Persuasión, capacitación y acompañamiento constante. El líder educativo debe inspirar a sus maestros a perder el miedo a improvisar con los elementos del entorno. Porque cuando un estudiante siente que su cultura, los oficios de sus padres o los problemas de su calle son dignos de ser estudiados en un salón de clases, su nivel de retención y de compromiso académico se dispara. completamente.
Entonces, ¿qué significa todo esto cuando el contexto local no solo ofrece saberes y riqueza cultural, sino también crisis profundas? Esa es la parte más dura de esta realidad. Porque integrar la realidad al aula suena poético, hasta que esa realidad implica violencia, pobreza extrema o emergencias graves. Sabemos que las estrategias pedagógicas tienen un límite muy claro. Por mejor que sea una clase de ciencias basada en el entorno local, eso no resuelve a una crisis familiar severa. Y es ahí donde entra la subárea 3.2. La que está enfocada en las redes de apoyo interinstitucional. Exacto. Se establece que el centro educativo debe tejer una malla de protección para atender necesidades que superen el alcance estrictamente académico. Es un reconocimiento necesario de las limitaciones de la escuela, ¿no? Así es. Ningún centro educativo puede ni debe intentar resolver las fracturas estructurales de una sociedad por sí solo. Sería una carga imposible. Sin embargo, tiene el deber de funcionar como el nodo central que conecta a los estudiantes con quienes tienen la capacidad legal, médica o de seguridad para intervenir. O sea, el liderazgo de la dirección adquiere aquí una dimensión puramente enfocada en la gestión de crisis y la seguridad integral de la población escolar. Totalmente. Esto se materializa a través de estructuras como el CEPS, el Consejo Escolar de Participación Social. Que es una figura clave. El rol directivo implica liderar la instalación y mantener funcionando estos consejos y sus distintos comités. Además de coordinar las brigadas de protección civil y de seguridad escolar. Ya no estamos hablando de revisar planeaciones didácticas. Para nada. Estamos hablando de un nivel de orquestación donde la dirección tiene la mano en el interruptor de toda una maquinaria institucional lista para actuar en caso de emergencia. La carga de responsabilidad es inmensa. Lo es. Si ocurre un incidente de seguridad en las inmediaciones del plantel o una crisis de salud dentro de las instalaciones, la respuesta no puede ser la improvisación. La escuela debe contar con protocolos previamente establecidos. Y quien ocupa la dirección es el engranaje principal que conecta a los padres de familia, al personal docente y a las autoridades externas en un solo bloque de acción coordinada. Es construir un ecosistema institucional de protección alrededor de la infancia. Exactamente. Y al observar de cerca las instancias específicas que se mencionan en los lineamientos, queda claro el nivel de preparación que requiere este puesto. No basta con tener un directorio telefónico guardado en un cajón. Hay que saber el alcance legal y operativo de cada institución a la que se va a llamar. ¿Y cómo interactuar con ellas? Tomemos como punto de partida al Sistema Nacional DIF. Su función se describe en torno a la protección y la implementación de medidas especiales para niñas, niños y adolescentes en situación de desamparo o vulneración. Que es algo tristemente muy cotidiano. ¿Cómo se traduce esto en el día a día de un plantel? Pensemos en un escenario muy realista. Un docente de tercer grado nota que un estudiante llega consistentemente sin desayunar O con ropa inapropiada para el clima frío. o muestra señales severas de negligencia en el hogar. El docente reporta esto a la dirección. Y la dirección no puede simplemente observar o enviar una nota a casa esperando que mágicamente se resuelva un problema de desamparo. De ninguna manera. Debe tener un canal directo y protocolizado con el DIF para solicitar una evaluación profesional del entorno familiar. La escuela se vuelve un refugio temporal. Pero es el DIF quien tiene la facultad legal para investigar y dictar medidas de protección. El director asegura que esa alerta temprana llegue a las manos correctas antes de que la situación del menor escale a una tragedia. Proteger al estudiante del desamparo es una capa de esta red. Pero ¿qué hay de la protección de todo el entorno físico? Eso nos lleva a otra instancia vital, protección civil. Las directrices señalan que su rol abarca la capacitación en simulacros, la prevención de riesgos y la atención ante desastres naturales. Y en muchas regiones de América Latina, coordinarse con protección civil no es un trámite de papeleo. Es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte ante un sismo o un huracán. Porque la infraestructura escolar muchas veces es sumamente vulnerable. Un líder escolar proactivo no espera a que ocurra un evento sísmico para descubrir que las rutas de evacuación estaban bloqueadas. O que el personal no sabía cómo reaccionar. Trabajar con protección civil significa gestionar evaluaciones de riesgo de las instalaciones, organizar capacitaciones extenuantes para los docentes y crear una cultura de prevención que permea hasta los alumnos más pequeños. Si el entorno físico no es seguro, el proceso pedagógico es irrelevante. Totalmente irrelevante. Y profundizando en situaciones de alto riesgo,
Hay otra instancia que refleja una realidad mucho más cruda, pero innegable, La Procuraduría de Protección. cuya función se delimita a la intervención legal en casos sumamente delicados como maltrato, abuso o delitos contra menores. El simple hecho de que un directivo escolar deba tener estrategias trazadas para colaborar con una procuraduría nos habla del peso ético y legal que recae sobre sus hombros. Es una postura institucional de tolerancia cero. Y esto plantea una pregunta importante sobre la verdadera naturaleza del espacio escolar. ¿En qué sentido? Al final del día, la escuela funciona como el radar social más amplio y sensible que posee el Estado. Claro, millones de menores pasan la mayor parte de su día bajo la observación de educadores. Es inevitable que sea en las aulas donde salgan a la luz los indicios de violencia o abuso que ocurren en la esfera privada. Y cuando un director se enfrenta a una sospecha de abuso, entra en un terreno legal sumamente minado. La obligación moral de proteger al menor, pero también la responsabilidad legal de saber documentar adecuadamente Resguardar la información. y notificar a la Procuraduría sin alertar prematuramente a posibles agresores y sin entorpecer las investigaciones oficiales. Un mal manejo de esta conexión interinstitucional puede revictimizar al alumno. Completamente. Es abrumador pensar en el nivel de temple emocional que se requiere para manejar esa mesa de control legal y humana. Requiere una fortaleza inmensa, Para completar este mapa de instituciones, se integran las instituciones de salud. que son grandes aliados. Sus funciones van desde la promoción de estilos de vida saludables y campañas de vacunación hasta un pilar absolutamente vital hoy en día. La atención a la salud mental. Resulta sumamente revelador que la salud mental se posicione en este esquema de corresponsabilidad al mismo nivel que la salud física. La evolución en la comprensión del bienestar es notable. Incluso podremos ir un paso más atrás y analizar la barrera biológica del aprendizaje. A ver, explícame eso. Un estudiante que sufre de problemas de visión no diagnosticados, que padece desnutrición crónica o que está atravesando por episodios de ansiedad severa, tiene un bloqueo biológico y psicológico para absorber conocimiento. No importa si el docente diseñó la clase más innovadora basada en los saberes locales de su barrio. Exacto. El cerebro de ese niño está en modo de supervivencia, no de aprendizaje. Al construir puentes sólidos con centros de salud y clínicas de apoyo psicológico, la escuela garantiza que profesionales médicos atiendan esas barreras. Se atiende la raíz del problema de salud, despejando el camino para que el alumno finalmente pueda concentrarse en su desarrollo educativo. Es fascinante ver cómo todas estas piezas encajan. Todo se conecta. Es la imagen de una dirección escolar operando como el procesador central de una computadora muy compleja. Recibe señales de las familias, monitorea el contexto del barrio, apoya al equipo docente. Y mantiene líneas de comunicación abiertas y de alta prioridad con sistemas de salud, seguridad pública y protección legal. Todo esto con un único objetivo central: mantener el ecosistema en equilibrio para que la infancia pueda prosperar. A modo de síntesis de esta exploración profunda de las estrategias directivas, para quienes nos escuchan queda una conclusión ineludible. El rol ha cambiado para siempre. Quien asume el liderazgo de una escuela bajo la perspectiva de la nueva escuela mexicana está muy lejos de ser un simple administrador encerrado en una oficina. O un supervisor de calificaciones. Se transforma en un tejedor de redes. Alguien que construye un puente constante y fluido entre el conocimiento formal que reside en los libros y la sabiduría vibrante y a veces caótica de las calles. Actúa como el guardián principal de un entorno donde las familias, la comunidad y las instituciones no operan en silos aislados. Sino que colaboran activamente por el bienestar de la infancia. La redefinición del puesto es absoluta. La métrica del éxito directivo trasciende las calificaciones estandarizadas. Ahora se mide por la capacidad de gestión comunitaria. Por la empatía para desmantelar las barreras que alejan a las familias y por la agudeza institucional para coordinar respuestas rápidas ante crisis. Como motor de cambio. Así es. Todo este andamiaje conceptual resulta increíblemente sólido e inspirador cuando se analiza en teoría. Pero la realidad siempre impone matices. Y desafíos inesperados. Por ello, antes de concluir, resulta pertinente dejar un pensamiento provocativo final. Una reflexión profunda para que la audiencia la analice por su cuenta. Si el éxito de la escuela depende tan fuertemente de integrarse con la comunidad local y de apoyarse en un tejido de instituciones sociales sólidas, ¿Qué ocurre en aquellas regiones donde el tejido social está fracturado? o donde la comunidad está en constante migración,
¿Cómo construye un director puentes de corresponsabilidad cuando el terreno a su alrededor está en constante cambio? Son los enormes retos y las paradojas de intentar llevar un ideal pedagógico a los rincones más complejos de la realidad. Ha sido un recorrido sumamente enriquecedor desmenuzar las capas de este documento. Sin duda, el análisis de estas estructuras ayuda a vislumbrar no solo el futuro de la educación. Sino la forma en que las comunidades pueden sanar y crecer a través de sus escuelas. Totalmente de acuerdo. Queremos agradecer a quienes sintonizaron este análisis a fondo. Que esta inmersión sirva para observar los recintos escolares del propio entorno con una mirada mucho más analítica y profunda. Los esperamos en la próxima exploración.